Vamos a preparar pastelitos, una receta clásica de la pastelería argentina, una receta que tiene muchos años, es de la época colonial prácticamente, que se ha ido perfeccionando con el tiempo. Nosotros vamos a hacer una receta hojaldrada. Quizás lleva unos pasos, si bien no son difíciles, tenemos una elaboración un poco prolongada en tiempo porque la masa necesita reposo en el trabajo que le vamos a ir dando. Pero van a ver que no es complicado y anímense a hacerlo porque el resultado que va a quedar de todo este trabajo va a ser un pastelito bien hojaldrado, bien crocante, bien laminado, que se infle y van a quedar riquísimos. Para la masa es una masa neutra, no tiene mucho sabor, simplemente tengo harina 4 ceros, se puede hacer con 3 ceros, pero queda mejor con harina 4 ceros, no utilicen leudante acá. ¿Por qué mejor con la 4 ceros? Van a quedar más blancos y mejor la textura, tiene menos gluten la masa, en la harina en sí, así que nos va a ayudar bastante en el trabajo después, esa cantidad, esa proporción menor de gluten que tiene, porque va a tener menos fuerza y nos va a complicar menos el trabajo. Así que preferentemente 4 ceros. ¿Se puede hacer con harina 3 ceros? Sí, se puede hacer con harina 3 ceros. Quizás con un poquito más de reposo en las vueltas que le vamos a aplicar después a la masa. Harina, tengo 1 kilo. Acá tengo 20 gramos de sal y 20 gramos de azúcar. Una cucharadita de sal fina y una cucharada de sal, de azúcar. No es una masa que tenga mucho sabor, simplemente es neutro, es para darle un poco de sal para que tenga gusto y algo de dulzor. Si van a hacer la masa y le van a guardar en la heladera, que quizás la van a hacer hoy y los pastelitos los van a cocinar dentro de 1 o 2 días, esto es opcional, le agregan una cucharadita de vinagre de alcohol, apenas un poquitito. Eso va a hacer que la masa no se ponga negra, no se oscurezca en la heladera, en el transcurso del proceso de elaboración o de cocción, lo que va a durar. Con esto la masa me va a durar unos 4 o 5 días en la heladera. En cambio, si yo no le pongo eso, directamente a los 2 días ya la masa se va a empezar a poner negra por fuera y no es que va a estar fea, pero no va a quedar bien a la vista. Entonces, kilo de harina, 20 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, una cucharadita, apenas un chorrito de vinagre de alcohol, 70 gramos de margarina y después tengo medio litro de agua. Agua, temperatura ambiente, no fría ni tampoco muy caliente de la canilla porque me va a cocinar la harina y me va a complicar el proceso. Con esto lo que vamos a hacer es empezar a desarmar la margarina, por eso tampoco uso agua fría porque se va a endurecer, integrar todo y formar una masa. Acá tenemos ya la masa formada, no necesité agregarle nada más de agua. Con los ingredientes que le dije y la proporción, queda una masa así. Es preferentemente que quede firme, no le agreguen mucho agua, salvo que sea muy necesario, como para terminar de levantar la harina que queda en la mesada. Yo en este caso no le agregué. Haciendo buena presión necesito una masa firme, no necesito una masa blanda acá. Así que con esa proporción va a quedar perfecta. Lo que hacemos con esto es, una vez que lo tenemos así, lo tapamos con un film, con un nylon y lo dejamos reposar 30 minutos. Vamos a hacer la parte grasa de la masa de los pastelitos, que va a ser lo que va a hojaldrar, que en el proceso de la masa va a hacer que después se separe en capas. Lo que tenemos acá es margarina. Si consiguen margarina de hojaldre, que se consigue en casas de repostería, mucho mejor. Si no, margarina común, no va a haber ningún problema y va a salir igual. Si no consiguen, no se preocupen porque con margarina sale perfectamente. La tengo bien blandita, yo acá lo que hice fue prácticamente derretirla y esperar a que esté así bastante pomada, porque la margarina, esta es de hojaldre, se funde a una temperatura más alta, entonces nos va a dar ventajas a la hora de trabajar. Como les decía, con margarina común también se puede utilizar. Tengo la margarina blanda y tengo maicena o almidón de maíz, como quieran llamarlo. Acá tengo 400 de maicena y 200 de almidón de maíz. Y esto lo voy a mezclar hasta unir e integrar todo. Me va a quedar una pasta bastante firme. Así nos va a resultar la margarina con la maicena mezclados. Por otro lado, yo ya lo que adelanté es, después de
la media hora de reposo de la masa, yo con ayuda de harina y un palo de amasar, la estiré. Acá tenemos un rectángulo grande de unos 60 por 60, un cuadrado grandote, que el kilo no sé si se llega a ver todo, no me da la altura, para tener ahí ese kilo de harina. Fíjense ahí, yo tengo la masa acá y lo que hice fue, imaginariamente, divido la masa a la mitad. Sobre una de las mitades voy a esparcir la margarina de hojaldre con la maicena. Esa pasta que hicimos recién. ¿Sí? Se ve ahí la masa. Sobre una de esas mitades voy a esparcir la margarina de hojaldre. Ahora les muestro cómo quedaría esto. Se ve acá, sobre una de las mitades de la masa esparcí ese empaste que se llama la mezcla de margarina de hojaldre y almidón. Y tenemos la otra mitad libre. Ahora lo que vamos a hacer es doblarlo como si fuese un libro. Lo voy a doblar a la mitad, superponiendo las dos capas de masa. Digamos, esta mitad la voy a traer acá. Ahí doblamos como si fuese un libro, encerramos esa margarina de hojaldre. Importante que esté enharinada la masa para que no se nos pegue en la mesa. Y ahora vamos a, con la ayuda de la mano o con el palo de amasar, vamos a hacer este movimiento para quitar el aire que queda. Fíjense que antes yo no llegué hasta el borde. Abro un poquitito acá para que lo vean, que no se los comenté. Yo no llegué hasta el borde. Yo dejé 1 centímetro, 1,5 centímetros de masa sin la margarina. ¿Para qué? Para que una vez que yo esto lo doblo a la mitad, lo que voy a hacer es presionarlo para que esa margarina no se me escape. ¿Sí? Voy a hacer presión. Incluso si quieren pueden hacer como si fuese un repulgue, bien presionado, pero con solo presionar para que se unan las masas va a ser suficiente. Cuando tenemos todos presionados los bordes, bien unido, bien sellado, asegúrense, porque esto lo hacemos para que no se nos escape la margarina ahora en el proceso que sigue. Lo que tenemos que hacer es, yo tengo este rectángulo de masa, tengo una punta y otra punta acá, no llego a colocar todo en el mismo plano. Lo que vamos a hacer es llevar esta punta que tengo acá y esta que tengo acá, se van a encontrar en la mitad de la masa. Entonces, esto acá va a venir sobre la mitad y esta otra parte va a venir sobre la mitad. Una vez que tenemos así, vuelvo a doblarlo. Entonces llevamos las puntas a la mitad, ahí estamos, y las dos a la mitad y después doblo. Entonces acá me quedó un pliegue de masa. Esto, una vez que lo tengo así, lo vamos a dejar reposar fuera de la heladera, tapado con un nylon, con un repasador, unos 30 minutos. Pasado unos 20-30 minutos de reposo, enhariné la masa. Vamos a estirar un poquitito hacia lo ancho. Fíjense que los dobleces se ven acá en las puntas. Me corro para el otro lado. Esta parte que está abierto y los bordes que no. Acá lo que hacemos es estirar un poco la masa. Apenas, un poquitito. No le den mucha presión, sino que vayan de a poquito. Que el palote vaya hacia adelante y hacia atrás. Y ahora vamos a girar esto, que esas aberturas que tenemos acá, donde la masa se ve, quede una hacia adelante y otra hacia mi panza. Y los lados que están cerrados hacia los costados. En este momento vamos a estirarlo. Harina en la mesada para que no se nos pegue. Tengan cuidado. Y lo vamos a estirar hasta 1 centímetro de espesor aproximadamente. Tengo la masa ya estirada. Me quedó una masa bien larga. Acá lo que vamos a hacer es, nuevamente, lo voy a poner de costado, así se ve bien y tenemos toda la masa. Las puntas a la mitad. Repetimos el mismo procedimiento que hicimos al principio. Las puntas a la mitad y una masa sobre la otra. Ahí me queda un rectángulo de masa que presiono para quitar el aire. Y vamos a darle nuevamente 20 a 30 minutos de reposo y vamos a repetir el proceso. Después de la media hora de descanso vamos a continuar. Fíjense lo que les decía,
que tenemos los pliegues de la masa, estos van a quedar uno hacia mi panza y el otro hacia adelante, y vamos a estirar hacia adelante y hacia atrás. Un poco, si quieren estirar hacia los laterales pueden hacerlo, pero en este caso vamos a estirar hacia adelante y hacia atrás hasta que nos quede un medio centímetro de espesor, y ahí continuamos y les muestro cómo seguimos. Tenemos ya la masa estirada, repetimos el procedimiento, giro de nuevo, las puntas a la mitad, sacamos un poco el exceso de harina, una mitad sobre la otra, y esta ya es la última. Le dimos 3 veces esos dobleces que hicimos, se llama vuelta doble en el hojaldre, pero con seguir el procedimiento y seguir los pasos de la masa está bien. Media hora de reposo, a 1 hora ya en este caso, y después sí ya la podemos estirar para poder utilizar y armar los pastelitos. El reposo, si la van a utilizar y armar enseguida, fuera de la heladera. Si no, guardan en la heladera, si es de un día para el otro, o 2 días que le van a dar, si la masa la van trabajando. Y antes de estirarla la sacan una media horita antes de la heladera, como para que la margarina empiece a aflojarse y no esté tan dura y no se resquebraje y se rompa la masa. Así que repetimos: 1 hora de reposo en heladera para ya estirar y poder empezar a armar. Y si no, en la heladera le damos reposo de un día hacia el otro y se saca media hora antes del frío para poder estirarla y utilizarla para empezar a armar los pastelitos propiamente dichos. Una vez que ya tenemos todo listo, vamos a estirar la masa, la vamos a sacar de la heladera, dejar reposar un ratito afuera como para que se ablande, y si no, con paciencia, no dándole mucha fuerza, con el palo de amasar, de a poquito la van a ir estirando unos entre 4 a 5 milímetros de espesor. No tiene que quedar súper finita, es una masa que es hojaldrada y se tiene que notar. Acá yo hice un rectángulo y lo que hice fue emparejar. Acá tengo unos recortes que después les voy a decir qué se puede hacer con eso. Vamos a sacar los bordes. ¿Por qué? Porque esa masa de los bordes no me va a hojaldrar, no va a levantar. Entonces necesito obligadamente sacárselos para que el pastelito forme y desarrolle ese hojaldre, si no, no vamos a tener un buen resultado. Y acá yo corté tiras y vamos a sacar unos cuadraditos aproximadamente de unos 8 centímetros de lado. ¿Sí? Vamos a cortar ahí y así vamos a completar toda la masa. Después con los recortes vamos a hacer alguna especie, no va a ser una palmerita, pero va a ser una palmerita media trucha o un bizcochito, como para aprovechar esos recortes que para un pastelito no me sirven, pero no vamos a tirar ni desperdiciar la masa. Entonces, repasamos. Estiramos la masa unos 4 o 5 milímetros de espesor, mesada enharinada, tengan cuidado con eso porque si no se me pega y cuando después los voy a sacar se me deforma el cuadrado. Importante que la masa esté relativamente fría. Y cortamos cuadrados de 8 centímetros, si quieren hacerlo un poco más grandes, hasta 10 centímetros de lado se puede tranquilamente. Una vez que los tenemos así, si hace mucho calor o los van a demorar, esto importante, con separadores a la heladera o directamente al freezer hasta 2 meses, se puede conservar así la masa ya armada y terminada. Vamos a armar pastelitos. Tenemos los cuadraditos de masa ya cortados de 8×8 o 10×10 puede ser también. Vamos a humedecer la masa, ya que estoy, humedezco los dos, así podemos armar. Les voy a mostrar 2 maneras de armarlos. En uno de batata y en otro de membrillo, como para que vean distintas formas, es ahí como ustedes quieran. Una de las opciones es estirar un poquitito, con una mano por ahí se complica, estiro apenas un poquitito el centro de la tapa y superpongo, copiando la forma. Acá presiono y voy quitando el aire, humedezco apenas afuera como para que se pegue, pero acá apenas, no mucho agua porque si no se termina despegando, cumple la función contraria. Y acá se ve bien ahí, agarro, pongo dedo pulgar y mayor abajo de la masa y el índice arriba y presiono.
Del otro lado lo mismo. Presiono. Presiono. Y presiono. Esa es una de las formas para armarlo. Otra, lo mismo. Estiro un poquitito el centro de la masa y en vez de ponerlo así con la misma forma, lo pongo cruzado, que quede un cuadrado y un rombo. Acá lo mismo, pego y voy rodeando el dulce para sacar el aire, que no nos quede aire. Pegamos bien, hacemos presión y, como dijimos antes, vamos a humedecer apenas acá, no mucho, porque si no se despega. Y lo mismo que hicimos antes, hago un pliegue, hago un pliegue, hago un pliegue y otro pliegue más. Acá presionamos bien para que se pegue y tenemos dos formas de armar pastelitos acá. Acá tenemos los pastelitos armados. Yo, para aprovechar las puntitas de las masas, unos recortes que quedaban más chiquititos, armé unos más pequeñitos, así que fíjense, pueden aprovechar. Siempre que sellen bien y la masa llegue a pegar bien alrededor del dulce, los van a poder armar más chicos, más grandes, eso como ustedes quieran. De 1 kilo de harina aproximadamente me salieron casi 30 pastelitos, así que como para que calculen el rendimiento. Sobrantes tuve muy poco, aproveché prácticamente toda la masa porque lo estiré bien rectangular, con forma bastante recta. Pude aprovecharlo y estirarlo bien, así que así no voy a tener desperdicios de masa. Ahora vamos a freírlos. Vamos a poner en la fritura un aceite 170 grados aproximadamente, ni muy fuerte ni muy bajo. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es un aceite 180, freírlos apenas un minutito como para que se abran, se hojaldren y se separen las capas, y después pasarlo a un aceite a 160. Para no gastar tanto aceite, si ustedes quieren, usen un promedio ahí, un 170 más o menos, y los van a freír. No tiene que estar muy fuerte para que no se cocine tan rápido, sino adentro queda crudo. Tiene que estar unos 4 o 5 minutitos acá en la fritura, y después lo que hacemos es pasarlos a un papel absorbente, los escurrimos, pasamos por almíbar, y cuando el almíbar todavía está húmedo, recién ahí le podemos espolvorear unas granas y decoración. Si yo no quiero pasarlo por almíbar, lo puedo espolvorear con azúcar impalpable. Pastelitos terminados. Recuerden que pueden, cuando el almíbar todavía no se termina de secar, espolvorearle granas arriba para que se peguen. De esa manera ya terminamos la receta. Ahora lo que vamos a ver es cómo aprovechar los recortes, los pocos recortes que nos quedaron de la masa. En la mesada pongo azúcar, y los recortes no los vamos a amasar y apretar, simplemente los vamos a ir apilando de esta manera para después presionar con el palo de amasar. Puse azúcar. Ahora con el palo de amasar lo vamos a estirar y vamos a presionar esto para que se vayan pegando. Con buena presión hicimos eso. Vamos a espolvorearle un poquitito de azúcar en la superficie, doblamos a la mitad, volvemos a estirar como para que se peguen, y después cortamos. Cocinamos en una placa enmantecada en el horno o aceitada, y vamos a tener unos bizcochitos agridulces para el mate, para el desayuno o la merienda, que van a quedar buenísimos. Para embeber los pastelitos, para pasarlos una vez que ya están fritos, como vieron en la receta, necesito un almíbar. Para el almíbar tengo 600 gramos de azúcar, le vamos a agregar 450 centímetros cúbicos de agua, y a esto, para saborizar, lo pueden hacer así solo. En este caso, para darle un poquitito más de sabor, le voy a agregar una cascarita de naranja sin la parte blanca en lo posible, para que no quede amargo. Lo vamos a poner ahí, lo vamos a llevar a hervor
cuando esto rompe hervor lo dejo 1 o 2 minutos en el fuego, un fuego medio, y ahí lo retiramos. Importante es que una vez que lo retiremos del fuego, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y después lo guardemos en la heladera. Cuando sacamos los pastelitos de la fritura, yo los saco calientes de la fritura y los tengo que pasar, sumergir. Primero los escurro en el aceite, como ya vieron anteriormente, y después los tengo que sumergir en un almíbar frío. Importante que esto esté frío para que ese choque de temperaturas, pastelito caliente con almíbar frío, haga que absorba, embeba y no quede pegajoso después. O sea, que absorba solo lo necesario, que no humedezca la masa y me quede una película almibarada en el pastelito. Si yo hago almíbar caliente, pastelito caliente, me va a absorber todo el almíbar, va a perder lo crocante la masa del pastelito y el resultado final no va a quedar bien. Entonces, acuérdense siempre, pastelito caliente, almíbar frío. Así que esto lo llevo a hervor 2 minutitos, apago el fuego y lo llevo a enfriar.